Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La proliferación de noticias falsas está minando nuestra sociedad. El concepto de verdad alternativa que pusiera de moda Donald Trump durante su presidencia en Estados Unidos ya se está aplicando en otras partes del mundo. Y si además se tiene la suerte de poseer algún que otro reloj de lujo, le puede causar a uno más que un problema. Y si no, que se lo pregunten a la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Un allanamiento sin precedentes en Perú. Fiscales allanaron la casa de Dina Boluarte, presidenta en funciones, y el Palacio Presidencial. La acción hace parte de una investigación sobre posible enriquecimiento ilícito y falta de declaración de propiedad de relojes de lujo marca Rolex. ¿Han llegado a incautar objetos? Todo eso es reservado, producto de investigación. Más adelante el Ministerio Público va a informar lo que se ha incautado. Por el escándalo del Rolex Gate, congresistas peruanos de Cambio Democrático, Juntos por el Perú y de Perú Libre impulsaron 2 propuestas de moción de vacancia contra Dina Boluarte. Una de ellas... Nuestro invitado de hoy es el escritor peruano Diego Trelles Paz, que presenta este martes aquí en París su novela La lealtad de los caníbales. Muy buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes, Jordi. Bienvenido a Radio Francia Muchas Internacional. gracias, siempre un placer. ¿El oficio de escritor permite comprarse algún que otro Rolex de vez en cuando? No, el oficio de escritor no permite ni comprarse ni medio Casio, ni nada parecido, ¿no? Hay que postular a la presidencia en el Perú para tener esos privilegios. No está mal. ¿En qué pensabas viendo las imágenes del allanamiento de la casa de Dina Boluarte? En que en el Perú estamos en el tiempo de los caníbales, ¿no? Muy acorde con mi novela. Lo que ha pasado con la presidenta Boluarte es insultante para los peruanos que no tienen cómo llegar a fin de mes, y ella ostenta una colección de Rolex, una pulsera Cartier de $54.000 con gemas y perlas. Entonces no es pues... es un insulto, ¿no? Es un insulto a los peruanos tener que ver esto y el allanamiento y al parecer el blindaje que va a tener una vez más esta señora por parte del Congreso. Y que no haya pasado nada por las muertes que se produjeron durante las manifestaciones. Eso es escandaloso, triste, vergonzoso, porque apenas entró esta señora, como sabe el mundo entero, se asesinó a los protestantes, más de 50 personas fuera de Lima, uno solo en Lima, por el hecho de protestar. Y por eso no se ha hablado de vacancia ni nada parecido. Estamos en un tiempo muy difícil para el Perú, muy triste, y esperando que este vendaval pase. Tú que has estudiado cine en la Universidad de Lima, ningún guionista puede superar estas historias que produce la política peruana, ¿no? Yo he intentado, ya llevo 3 novelas, pero afortunadamente para los escritores y bueno, también para los cineastas tenemos mucho material, ¿no? Gestos y actos que parecen realmente inverosímiles, que serían simplemente imposibles en cualquier país, en cualquier democracia, y en que el Perú es el pan de todos los días, ¿no? Y nos acostumbramos, ¿no?, a esa suerte de democracia que está por los suelos, ¿no? Estamos en un país donde la institucionalidad no vale casi nada, se lo han bajado todo, ¿no? Está minando la democracia. Absolutamente. Es decir, a Dina Boluarte, después de dar su mensaje a la nación, en el que pretendió decir que se le acusaba por ser mujer, entre otras cosas, sin haber dado ni una sola prueba de cómo justificar esa riqueza entre sus brazos y en sus muñecas, pues ahora parece que una vez más la quiere blindar este Congreso. Entonces, de nuevo, mi primera frase creo que viene bien al pelo, es el tiempo de los caníbales en el Perú. Has confesado, nos decías hace unos años aquí en este programa, que la película de Martin Scorsese, Goodfellas, con Robert De Niro, me acuerdo, te marcó más que profundamente. La violencia que se refleja en Estados Unidos en la película, ¿se ha vivido también en Lima? Bueno, la violencia de los gángsters podría verse quizás ahora con la violencia del sicariato, que es un fenómeno no nuevo, pero reciente, con la virulencia que se está dando en varias partes del país. Hay mucha violencia en el Perú. Eso no quiere decir que realmente sea un país perdido. El Perú tiene demasiadas cosas muy bonitas y que podrían hacer que este país avanzara. Lamentablemente no tenemos una clase política responsable. Y pues imagínate, si sales a protestar y te metes un balazo,
¿qué pasa con esa democracia? Sí, ¿cuál es el mensaje? ¿No? Entonces, si ya perdimos los ciudadanos hasta la posibilidad de manifestarnos, si nos han quitado hasta por la posibilidad de un referéndum, no, para decidir si queremos una nueva constitución, entonces la democracia es una apariencia, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es precisamente desde la ciudadanía comenzar a intentar recuperar lo que hasta hace poco teníamos, que era imperfecto, pero sostenía un poco el país. Ahora el país no tiene sostén porque, además de esto, la presidenta Boluarte y sus Rolex tenían menos de 10% de aprobación, igual que el Congreso. Entonces no hay ninguna legitimidad en los que nos gobiernan. Y ellos insisten en quedarse y en perpetuarse. Las televisiones del mundo entero pasan imágenes de Rusia. La democracia en Rusia tampoco no es un buen ejemplo para el mundo, ¿no? No. Bueno, estamos en una situación actual en el mundo bastante difícil, bastante triste y que nos pone a prueba a todos los ciudadanos del mundo, ¿no? Es decir, una de las razones por las cuales en un momento de la novela se habla de los caníbales y se intenta explicar esta metáfora, ¿no?, de la lealtad de los caníbales es precisamente que creo que nos están educando en este nuevo mundo a la falta de empatía, ¿no? Esa lealtad de los caníbales quizás es la misma lealtad que tenía Robert De Niro hacia su joven compañero de aventuras. A mí lo que me fascinaba de ese contrasentido de la lealtad de los caníbales y de las películas de gángsters, que son mis favoritas, es precisamente ese sentido de la lealtad entre delincuentes. Un código del honor. Un código del honor, y eso me fascinó, pero en la ficción. No me gusta verlo en la vida real, pero en la ficción es un terreno muy rico para explotar precisamente todas las facetas del ser humano, pero precisamente y específicamente de los que delinquen, ¿no? Y eso siempre me fascinó. Y me fascinó en términos cinematográficos. Hablaste de Scorsese y sí, también está varios directores. Se puede ver un poco la lealtad de los caníbales con estas historias que son como ríos que se confluyen en un río madre, que son distintos personajes que están en un mismo bar y se reencuentran. Podemos ver esto también como una película de Robert Altman que se llama Shortcuts, como otra de su gran fanático y un gran director que es Paul Thomas Anderson, que se llama Magnolia. Yo, en general, mi literatura la nutro de diferentes vertientes y no todas cultas. Eso quisiera que quede claro. A mí me interesa mucho, y lo verán si es que leen la novela, cómo se puede de la cultura popular hacer literatura que funcione y que esté cerca de todos. Por supuesto. Han pasado casi 25 años desde que publicas tu primer libro. Es cierto que por aquel entonces te pusiste en contacto con el chileno Roberto Bolaños en busca de una nueva vía literaria. No, cuando yo publiqué mi primer libro, que es Hudson el Redentor, yo era muy joven. Una cosa que te quiero contar sin rehuirle a la pregunta es, en La lealtad de los caníbales, uno de los protagonistas, el protagonista principal, el lugar, digamos, el panal, donde coinciden todos los personajes sin conocerse y después van a juntarse sus historias, es un bar, el bar del Chino Tito, que tiene un referente real, que es el bar Queirolo en Lima, muy conocido por todos los limeños. Y el bar del Chino Tito aparece desde Hudson el Redentor, desde mi primer libro cuando yo tenía 20 años, 21 años, y lo publiqué. Y recién ahora, 5 libros después de ficción, Tito tiene un papel protagónico, ¿no?, en él. Pero no, en realidad yo descubrí a Bolaño un poco después. Y estando en Bordeaux, en Burdeos, y escribiendo mi segunda novela, que es El Círculo de los Escritores Asesinos, yo sí tenía pues esta fascinación por lo que él había traído al terreno de la literatura latinoamericana, ¿no? Esta suerte de aire fresco, de respiración artificial que sentíamos todos los más jóvenes que no queríamos escribir ya como los grandes escritores del boom. Teníamos muy claro lo que había sido el post-boom y que a mí me interesaba mucho, sobre todo Puig, sobre todo Eduardo Wengoitia, varios escritores que practicaban lo que llamaban géneros menores, pero digamos con cierto desprecio, ¿no? Y yo considero precisamente que Bolaño revalora estas cosas y sí tuve un intercambio con él, tuve un intercambio epistolar con él por mail meses antes de su muerte. Lástima que nos dejó tan joven, ¿no?
¿Cómo? Lástima que nos dejó tan joven. A los 50 años, ¿no? A los 50 años y con una obra que perdura y que va a perdurar, que se revalora y que creó y generó una voz distinta y una generación de escritores, no solamente latinoamericanos, porque Bolaño es conocido en todo el mundo, que siguieron un sendero que era distinto y que era bastante poderoso literariamente. Volviendo a tu novela La lealtad de los caníbales, en el epígrafe nos das una pista de lo que vamos a encontrar en tu libro. Es una frase de Camilo José de La Colmena. Te sientes un poco hijo también de ese Madrid de los años 50. ¿Se puede comparar el Madrid de los 50 a la Lima de hoy en día? Bueno, cuando yo termino La lealtad de los caníbales, todavía no estábamos ni con Boluarte, pero ya, digamos, era la culminación de esta trilogía o tríptico sobre la violencia política, en la cual intento señalar cómo la violencia nos ha acompañado, bueno, me ha acompañado desde que soy un adolescente, ¿no? Desde que soy un niño. Yo apuntaba un poco hacia eso, ¿no? A mostrar este crecimiento, esta llegada a convertirme en escritor, en saber que soy escritor bajo dictadura y tener este proyecto de acercarme al Perú desde su violencia, pero también desde aquello que nos une. Fíjate, yo vivo en Francia hace 10 años y no he dejado de hablar del Perú, ¿no? Como autor, como escritor, como artista. Precisamente esa frase de Camilo José es no perdamos la perspectiva. Yo ya estoy harta de decirlo, eso es lo único importante. Es lo único que importa para un escritor, la perspectiva. Por eso vives ahora aquí en Francia. Yo vivo en Francia aquí porque... por muchas cosas, imagino. Por muchas razones, pero sí, la perspectiva es una cosa importante, sobre todo en esa novela, y me interesó mucho precisamente lo opuesto, porque es una frase que tiene cierta carga irónica, ¿no? Porque lo que se pierde en esa novela es la perspectiva. Hay demasiados personajes y se asemeja, pues, el Madrid de la dictadura franquista quizás al Perú de la dictadura fujimorista. Es decir, el fujimorismo lo arrastramos hasta ahora como un cadáver. Es decir, no hay nadie que tenga más influencia en este Congreso que el fujimorismo. Hay un pequeño anacronismo en tu novela. Un pequeño, grande y triste, ¿no? Fujimori está en la cárcel todavía. Estaba, cuando lo escribía, estaba preso y debería estar preso porque ha salido contra todas las indicaciones de legalidad internacional, ha salido a la prepo. Y se estaba muriendo en las cámaras del mundo hasta en 3, 4, 5 oportunidades y ahora parece que es el hombre más sano del mundo, ¿no? No te esperabas que lo liberasen tan fácilmente. Es que lo han intentado muchas veces y la verdad es que creo que los peruanos tendríamos que, en una situación como la actual, donde todo es posible y todo pueden hacer, que estas cosas pasaran, ¿no? Es decir... Creo que hasta ahora el proyecto del fujimorismo que se planteó desde la dictadura sigue en camino, ¿no? Y no es casual, pues, que el anacronismo de mi novela justo salga en el momento en el que el Perú peor está, ¿no? Terrible. Precisamente la figura del pícaro es protagonista de la literatura española desde el siglo XVI casi. El pícaro, el sinvergüenza son fruto de la precariedad, ¿no? De la pobreza. Si una sociedad rica no necesita esa picaresca. Quizás Perú necesita todavía esa picaresca. Lo que pasa es que tú has hablado de precariedad. Habría que pensar, por ejemplo, en varias cosas. En Lima, hasta el día de hoy, Lima, que tiene 1/3 de la población, de 33 millones de personas, hay un porcentaje de personas que viven sin agua potable, sin lo mínimo, en condiciones realmente lamentables, tristes, que podrían arreglarse con un gobierno realmente que se preocupara sobre todo por las desigualdades. Es una cosa muy triste, pero... con todo el dinero que entró durante la época en que éramos el ejemplo del neoliberalismo en América Latina, lo que se construyeron fueron centros comerciales, pero no sé, realmente uno puede verlo en el COVID,
no olvidemos que el Perú fue el país con más muertos del mundo. O sea, el Perú, que había sido el ejemplo del orden económico dado por el neoliberalismo en América Latina, fue el que más muertos tuvo en el mundo. Y mucha gente no se murió por COVID, mucha gente se murió por falta de oxígeno porque el oxígeno lo habían privatizado. Entonces esa es la realidad que hay que combatir y es la realidad que hay que mostrar también. Mi novela muestra también esas desigualdades, pero también esa convivencia que tenemos los peruanos, porque los peruanos, dentro de todo, pues estamos bastante orgullosos, no de lo que está ocurriendo, pero de lo que tenemos, y tenemos mucho. Y tenemos mucho de qué sentirnos contentos, lamentablemente, esperando a que este pequeño terremoto, que ya dura un tiempo, pase, ¿no? Precisamente tu libro cierra una trilogía formada por Bioy y La procesión infinita sobre la violencia política allí en Perú. Te queda materia para una tetralogía, quizás, ¿no? No, yo creo que ya la trilogía era una cosa que me tomó mucho tiempo. Bioy salió en el 2012, pero yo empecé a escribirla en el 2008, cuando vivía en Estados Unidos. Y han sido novelas que no han salido muy juntas. De hecho, La lealtad de los caníbales sale 7 años después de La procesión infinita. Seguramente el tema de la violencia política estará siempre presente, pero como trilogía, como proyecto, yo creo que es momento de acabarlo. En tu novela, perdón, hablábamos de las películas y sobre todo de la violencia en Perú. La portada de tu libro está basado en una pintura de Goya, muy violenta, por cierto. En América Latina es heredero de esa violencia española. Bueno, Goyesca, fíjate, yo tenía una fascinación por Goya, por las pinturas negras, y cuando terminé la novela, lo primero que se me vino a la cabeza fue mi experiencia, que trasladé a uno de los personajes en la novela, de estar frente a la pintura negra y la romería de San Isidro. Y yo sabía que esa era la portada, que es una parte bien difícil para los escritores, ¿eh? Y entonces tuve la idea de contactar a un artista internacional bastante reconocido y muy bueno, cuya obra admiro mucho, que es Fernando Brais, y le propuse colaborar. Y él, le dije carta libre, ¿no? Y él hizo con este detalle de la pintura de Goya una suerte de retablo ayacuchano con el mismo dolor y miedo que expresa este detalle de Goya. Entonces, me han entrevistado en España hablando del tiempo de los monstruos, ¿no? Del tiempo de los monstruos. Y realmente, en muchos sentidos, podría verse así. Yo he hablado del tiempo de los caníbales, pero pensando en todo lo que puede pasar, en todas las fechorías que puede cometerse legalmente, yo creo que pronto va a acabar este tiempo de los monstruos y vamos a tener menos Goya en nuestras políticas reales. Ojalá sea así. Este martes presentas tu novela en la Maison de l'Amérique Latine, aquí en París. Debe tener algo muy especial, ¿no? Para ti. La has presentado en Madrid, en otros... Lo he presentado, sí, en Barcelona, en Génova, sí. Pero para ti París debe ser algo más especial, ¿no? París es mi casa. París es mi familia. Ahora esta novela la escribí, es la primera que escribo en paternidad. Y eso ha sido una experiencia dura, pero aleccionadora y con un final que yo considero muy feliz. Entonces, sí he estado viajando, presentando esta novela en España, en Suiza, voy a Gijón, voy a Lima, a mi patria, vuelvo a presentarla, pero París tiene, lo de mañana tiene para mí un significado muy especial porque aquí estoy y aquí me voy a quedar. Esta es mi casa. Pues ya lo saben, tienen una cita este martes en la Casa de América Latina, la Maison de América Latina, aquí en París, para la presentación de la novela La lealtad de los caníbales de Diego Trelles Paz. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a ti, Jordi, siempre un placer. Un placer. Permíteme que dé las gracias también a Adrien Toureau y a Stéphane Defossé, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, que nos siguen en todo el continente americano, en Lima, seguro que también, en el bar del Chino Tito, seguramente también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.